Claro, el término técnico se llama contaminación sonora, que se da el impacto por el ruido, el impacto a nivel de la biodiversidad, ¿no? Por ende, la normativa peruana habla de estándares de calidad ambiental para el sonido, ¿no? Que son medidos en decibeles, y para los ecosistemas naturales utiliza un valor de 50 decibeles, ¿no? Entonces, el problema está aquí en que el hecho de que se realicen algunas actividades, de repente incremento del tráfico de automóviles, camiones u otros, etcétera, es altamente probable que esto pueda estar superando este nivel. ¿Y por qué se ha escogido este nivel? Porque se sabe que a niveles mayores hay impacto en la población en el sentido de que disminuye lo que se llama la reproducción o el índice, el éxito reproductivo de la especie. Y por lo tanto, si antes de 2 salía uno nomás eclosiona, ahora ninguno, ¿no? Porque la especie va a buscar mecanismos de evasión para, digamos, alejarse de ese ruido, y por lo tanto gasta energía en ese sentido y no la gasta en el ámbito de la producción de los huevos y en manutención de los mismos. Esa es un poco la visión global o el aspecto de la problemática, digamos, principal con la contaminación sonora. Lo podemos homologar con lo que sucede en el ser humano, porque nosotros somos mamíferos, aves, pero de la perspectiva de relaciones de la filogenia, las relaciones de parentesco estamos más cercanos pues, al grupo de las aves. Entonces, de igual manera, como niveles altos de sonidos en decibeles para el ser humano podrían estar ocasionando estrés digamos, en el mismo ser humano, disconfort o inclusive problemas auditivos, y eso podría causar desorientación, eso mismo también podría estar ocasionándose en las aves. Obviamente no se ha hecho un trabajo específico colocando al gaviotín bajo condiciones de laboratorio para probar eso. Sin embargo, en otras especies de aves sí hay trabajos en ese sentido. Por eso es que se ha escogido ese nivel de 50. O sea, no es que no exista algún valor, sí hay valores, y que se pueden usar esos otros valores como modelos para el gaviotín peruano. Ahora, ¿qué pasa si una ave está estresada? Entonces, en primera instancia tiene comportamientos que no son normales. Esos se llaman comportamientos anómalos o estereotipados, ¿no? ¿Y eso qué ocasiona? Que la especie no se reproduzca adecuadamente, no se alimente adecuadamente. Entonces, ¿qué va a pasar en la siguiente generación? Vamos a tener menor número de huevos y menos individuos de acá en los siguientes años. Como consecuencia hay una declinación de la población de especies de aves. El aspecto del estrés no solamente se da en los adultos, se puede dar en los polluelos y se puede dar inclusive en el mismo huevo, que disminuya nuevamente la capacidad de eclosionar esos huevos, que sean viables esos huevos. Y hay trabajos que han colocado huevos y les han puesto diferentes niveles de sonido y los huevos no han eclosionado. O sea, no es que estamos partiendo de una suposición. Hay trabajos que muestran eso. Si el gaviotín estuviera en tuviera esa potestad de ser una especie tolerante, entonces sería poco probable que hubiera sido catalogado como una especie en peligro. Porque normalmente las que son especies en peligro son aquellas especies que son más sensibles. Y normalmente la mayoría de especies que tienen cierto grado de endemicidad hacia un ámbito, porque la distribución es restringida para Ecuador, Perú y Chile, eso suele ser una especie que sea más sensible a los cambios que otras especies que son de distribución mundial. O con las cosmopolitas son más resistentes, son más tolerantes. Pero esas especies que tienen restricción o área de distribución muy restringida, significa de que la especie es sensible no solamente al estrés por el sonido, por contaminación también, ¿no? Por el aspecto de la fragmentación del ámbito donde vive, la destrucción del ámbito donde vive, todo eso es afectado. Aún más, especies invasoras también afectan. Es un conjunto de actividades que todas ellas tienen diferentes influencias finalmente en la dinámica de población de la especie. ¿Cuánto crece la especie?
Podríamos pensar que podría ocurrir eso, sin embargo, el aspecto de la población, lo que he evidenciado por las diferentes actividades es que no se ha mantenido el nivel poblacional, sino por el contrario, todos los datos señalan, la misma IUCN señala que la especie está en declinación y claramente señala cuáles son las amenazas que han ocurrido. Si la especie se mantuviera estable en el nivel poblacional, entonces podemos decir que es una especie que está adaptándose. Porque en realidad las especies tienen tres alternativas, o migran, ¿no? Esa es la primera opción, moverse a otro lugar, el ámbito donde esté, ¿ok? La segunda es que simplemente muera, la tercera es que se adapte. Pero si estamos viendo que el nivel poblacional está en disminución, definitivamente estamos viendo que la especie está siendo afectada, ¿no? Entonces, si me dijeran los censos que más bien están en subida, con todas las actividades antrópicas, entonces diría, bueno, entonces se ha adaptado a condiciones de estrés. Se llama traslocación. ¿Qué cosa es traslocar? Movilizar a una o más especies de un lugar a otro lugar similar, porque ya se ha llevado, hay un impacto que está ocurriendo, es como una especie de movilización de un lugar a otro. Eso en teoría suena bonito, que se puede hacer, pero es bastante complejo, número uno. Dos, lo segundo que sabemos es que esas especies tienen alta fidelidad a las áreas donde nidifican y siempre retornan y van, todas las poblaciones, las siguientes generaciones van a los mismos sitios. Si eso es lo que ocurre, entonces estamos viendo que no va a ser fácil lo que en aspectos teóricos se quiere hacer, ¿no? Moverlo de un lugar a otro. No digo que sea imposible, pero va a ser sumamente difícil. Estamos viendo que hay una serie de actividades humanas que la están afectando, ¿no? Y por lo tanto están disminuyendo la calidad de vida de la especie y luego también indirectamente estaría ligado también a lo que es el ser humano, ¿no? Porque el ser humano al final, ¿qué es lo que busca? Buscar bienes y servicios de los ecosistemas en los cuales están las especies de interés, ¿no? Si por un lado pensamos que esa es una especie emblemática, de una otra manera ligada a lo que es la corriente del mar frío, ¿no? Nosotros tenemos que buscar mecanismos de protección de las especies que son emblemáticas para nosotros. Eso está claro, buscar mecanismos de conservación. Y además son indicadores de cómo está la calidad del ambiente. Entonces, lo que pase en ese ambiente también indirectamente nos va a afectar de todas maneras a nosotros. En primer lugar, hay que ubicar en qué lugar de la cadena está el gaviotín, ¿no? Notamos de qué se alimenta el gaviotín. Es una especie que se alimenta de peces, ¿no? Por lo tanto, de una u otra manera está en los mecanismos de regulación de las poblaciones también de los peces. ¿Qué peces? Sabemos que se alimenta pues, de anchoveta, se alimenta también pues, del pejerrey, como un poco el camotillo, podrían haber otras especies también de peces que estén involucradas. Entonces, también es un regulador de esa perspectiva. Vive con otras especies de aves, coexiste, pero hay que tomar en cuenta que es para nosotros una especie que no solamente tiene impacto o tiene links o uniones con la cadena de alimentación, sino también para nosotros es una especie emblemática. ¿Emblemática de qué? Sobre todo de la corriente del mar frío. Y tenemos varias áreas naturales que están ligadas con el gaviotín. En el caso de esta especie que para nosotros es emblemática, tiene alta prioridad en el ámbito de lo que es medidas de conservación de sus niveles poblacionales. Sobre todo cuando se ha invertido tiempo de tener no solamente datos de un solo país, sino de 3 países que han trabajado en conjunto para ver los niveles poblacionales y evidencian una declinación. Por lo tanto, la estrategia de conservación no es de un solo país, sino es de 3 países a la vez en su estrategia de conservación global. Las especies no saben nada de límites entre países. Ellas se mueven según sus características bioecológicas, donde les conviene, y tienen los mejores aspectos de usar diferentes tipos de recursos o factores ambientales positivos.
Para todo esto tiene que evaluarse el aspecto de en primer lugar, la capacidad de carga que tendría la reserva diaria, ¿no? Para ver cuánto sería el máximo de personas que podrían ingresar, y luego hacer una adecuada verificación en tiempo real actual de cada una de las actividades que se realizan ligadas a esas actividades de turismo y recreación, cuánto es lo máximo que podría soportar el área natural protegida, la Reserva Nacional de Paracas, ¿no? Pero eso tiene que hacerlo con alta prioridad. Dentro de sus planes, digamos, de manejo que tiene la reserva, eso tiene que ser algo prioritario. Y Aviotín es una especie importante.